versículo del 1 al 11. Amén. ¿Estamos ahí todos? Dice su palabra. 4 del 1 al 11, ¿verdad, pastor? Sí, así es, del 1 al 11. Dice así su palabra. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones, idolatrías. A estos les parece cosa extraña que a ustedes no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan, os critican. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea quien Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos permites leer, Padre, en este inicio, Padre, del tema. Padre, yo me sujeto a ti, Señor. Yo me humillo delante de ti, Señor, sujeto mis emociones, Señor, todo, Padre, ante ti. Seas tú el que ponga esta palabra correcta, dirigida a tus hijos, Señor, a tu cuerpo, a tu iglesia, Señor. Fuera hecha de mí, Padre, toda palabra de confusión, todo aquello, Señor, que no sea de correcta edificación, Padre. Porque yo quiero, Señor, darles esa palabra, Padre, correcta a ellos, Padre, como se la merecen, Señor amado. Padre, ayúdanos, Señor, Padre, a que podamos estar concentrados en tu palabra, Señor, tanto de los que estamos aquí, Padre, reunidos, como de los que también ven a través de las redes sociales. Yo también te pido por ellos, Señor, ahí en sus casas, en donde quiera que ellos se encuentren, Padre, que esta palabra sea de provecho y de bendición hacia ellos también, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, el tema que les vengo a compartir el día de hoy, que el Señor puso en mi corazón, es buenos administradores de la gracia. Amén. Como ya vimos en el versículo, hermano, en el versículo número 10, para ser precisos, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como ¿qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Y hay algo que nosotros tenemos que saber, y es que la palabra administrador en la Biblia, también aparece muchas veces como mayordomo. Tú y yo somos administradores, somos mayordomos. Amén. Entonces, ¿qué significa ser un administrador? Fácilmente se resume como alguien que organiza. Pero bíblicamente quiere decir, un administrador es alguien que está a cargo de un hogar o que administra un hogar y administra cada uno de sus bienes. Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Amén. Entonces, desde el principio, hermanos, desde Adán y Eva, el Señor nos puso a nosotros, los seres humanos, por administrador de todo lo que hay aquí en la tierra.
Nosotros recordamos que cuando nuestro Dios terminó la creación, los 7 días, puso al hombre ¿a qué? A dirigir a todo lo que hay aquí en la tierra. ¿Qué le dijo Dios? He aquí, todo está en tus manos, sojúzgalo. Entonces, ¿qué quiere decir sojuzgar? Administralo. Amén. Entonces, nosotros aquí, hermanos, somos administradores. Por ende, debemos de entender que nada es nuestro, sino que todo proviene de Dios y todo es para Dios. Y debemos de saber también que así como nosotros nada es nuestro, pero sí es nuestro deber ser buenos administradores y hacerlo bien. Amén. Entonces la administración, en el término de la sociedad actual, es algo que es eficaz y que implica planificación, organización, dirección y control. Pero en el creyente, en Cristo, toda esa administración recae a la guía del Espíritu Santo. Amén. Porque Él es el que nos dirige. Él es el que nos guía cómo nosotros debemos organizar todo. ¿Ok? Ahora, me gustaría compartir con ustedes ciertas áreas en las cuales nosotros debemos de ser buenos administradores. Y la primera de ellas, para que tomen nota, la primera de ellas es tu vida. Primeramente, es nuestra vida, hermano, debemos de administrarla bien. ¿Por qué? Porque en tu vida debes de reconocer que ya eres o ya formas parte de ser, aparte de ser del cuerpo de Cristo, tu cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Amén. Ahora vayamos a 1 de Corintios para que lo veamos. 1 de Corintios capítulo 6, versículo muy conocido, capítulo 6, versículo 19. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19. Amén. Amén, bendito por un amén. ¿Cuáles están ahí? ¿Estamos ahí todos? Amén. Amén. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios y que no sois ¿qué? Vuestros. O sea, ¿qué implica eso, hermanos? Que nosotros ya tenemos dueño. Amén. Cuando andábamos en el mundo y no conocíamos nada de Dios, pues nosotros éramos nuestros propios dueños. Nosotros hacíamos lo que nos placía, nosotros íbamos a donde queríamos ir, todo, nosotros no metíamos a Dios en nada. Amén. Hacíamos lo que se nos pegaba la gana. Amén. Pero cuando ya venimos a Cristo, nuestro cuerpo ya forma parte de ser de un dueño, alguien más. En este caso de Dios. Ya Él es nuestro dueño. Ahora, a donde nosotros vamos caminando, nosotros debemos de decirle a Dios que Él nos dirija, que Él nos instruya, que Él nos muestre, que Él nos ilumine. Todo. Amén. Porque ahora nosotros ya formamos a ser parte de Él. Por ende nosotros, aparte de nosotros aprender a ser dirigidos por Él, sí debemos de hacer algo y es presentarnos ante Él. Amén. Como lo dice Romanos 12. Miren, vayamos ahí a Romanos 12, más atrás, de ahí de Corintios. Romanos 12, versículo 1. Un versículo también muy conocido, algunos de ustedes se lo saben. Romanos 12, versículo 1. Dice ahí deberes cristianos como título del capítulo, pero Amén. Dice el versículo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren cómo dice el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Y ahora nosotros vemos cómo en el mundo gira ese tipo de pensar. En el mundo actual gira el pensar de que tú eres tu dueño, tú eres el que gobierna tu vida, haz lo que se te plazca, a ti nadie te gobierna. Ese es el lema del mundo actual.
Pero en el mundo del creyente, en el mundo cristiano, es completamente lo contrario. Amén. Nosotros debemos de estar a la sumisión de Dios. Ahora bien, cuando no sabemos administrar bien el cuerpo, o sea, el cuerpo que nosotros tenemos, cuando no lo sabemos administrar bien, van a venir consecuencias que nos pueden perjudicar. Por ejemplo, pastor, de unos ejemplos. Por ejemplo, las famosas ETS, las enfermedades de transmisión sexual. Cuando una persona anda con una vida sexual desordenada, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Le va a pegar qué? El SIDA. ¿O le va a pegar otra enfermedad? Cuando una persona no se cuida en el ámbito alimenticio, ¿qué van a venir? ¿Problemas de qué? De la circulación, triglicéridos, el azúcar, diabetes y todo eso. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpecito que nosotros tenemos. Tenemos nosotros que alimentarlo bien, tenemos que nosotros tenerlo bien en orden y también nosotros cuidarnos de lo externo. Amén. Porque nuestro cuerpo es muy importante, hermanos. Ahora también hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y son las ideologías que son externas. Como por ejemplo, si una persona no se cuida sexualmente activa, ¿qué va a pasar? Los famosos llamados embarazos no deseados. Entonces se embaraza la persona y hay una ideología nueva, ahorita única, que se está levantando, y es de que, bueno, si no lo quieres tener, abórtalo. Y nosotros debemos de ser en contra del aborto, porque el aborto no proviene de Dios, sino que proviene del diablo. Amén. Nosotros no debemos de apoyar ese movimiento. Amén. Debemos de ser personas responsables. Ese es el tema principal en toda la prédica. Nosotros debemos de ser responsables. Pero ahora, en nuestra vida, en nuestra área de la vida, ¿cómo nosotros debemos de cuidarnos? ¿Qué área en sí específica? La primera es de entregar la mente a Dios. Va a decir algunos de ustedes, otra vez duro y darle con la mente. Sí, porque la mente es muy importante, hermano. Es una de las mayores riquezas que Dios nos ha confiado. Y si nosotros no la llenamos de la palabra, la llenaremos de la basura que hay en el mundo. ¿Y qué es lo que va a pasar, hermano? Que todas esas ideologías nos van a terminar consumiendo y nos van a terminar direccionando a lo que Dios no le agrada. Por ende es que nosotros, hermanos, debemos de tener la palabra siempre en nuestra mente. Un ámbito que yo les doy el consejo es que ustedes también la memoricen. Memorizar la palabra es muy bueno, hermanos. Amén. Y nosotros debemos de tener una disciplina. Amén. Entonces nosotros debemos de cuidar nuestra mente, porque por ahí se meten muchos bichitos que nos pueden direccionar por un camino incorrecto. Ahora, ¿qué otro punto? Los sentimientos también. El buen administrador de Dios trabaja constantemente en eliminar los malos sentimientos. Los sentimientos son algo natural del cuerpo del ser humano, pero hay malos sentimientos que nosotros tenemos que eliminar y tenemos nosotros que saberlos controlar. Amén. Como lo dice Colosenses, mire más adelantito ahí de Filipenses, vamos a leer el versículo. Colosenses capítulo 3. Mire, vamos ahí, para que veamos qué tipo de malos sentimientos. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Adelante de Filipenses, atrás de Tesalonicenses. ¿Colosenses? 3. Colosenses 3, versículo 5 en adelante. Amén. El título de ese versículo es La vida antigua y la nueva. Amén. Entonces, ¿estamos ahí todos? Amén. Dice, haced morir pues lo terrenal en ustedes, como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, o sea, la práctica que llevábamos. Pero ahora dejaron también ustedes
todas estas cosas, como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Y miren lo que dice el 9 también. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, esos hermanos, los malos sentimientos, nosotros los debemos de alejar. Nosotros no los tenemos que tener, hermano. Porque el objetivo en tu vida, hermano, cuando ya eres creyente, tu objetivo en la vida no es que Dios te revele sueños. Tu objetivo en la vida no es que tú emplees dones. Tu objetivo en la vida no es que emplees visiones. Tu objetivo en la vida cuando eres creyente es que todo lo malo que a ti te constituía se sustituya por lo bueno de Dios. Ese es tu objetivo, hermanos. No buscar de más exageradamente, sino buscar lo primordial primero. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo que nos va a dirigir a nosotros a dar un testimonio bueno delante de la gente. Entonces nosotros debemos de tener cuidado, hermano, con esas etapas. Ahora, también es muy importante cuidar la voluntad de nosotros. La semana pasada vimos sobre la voluntad, o hace 15 días creo. El tiempo también nosotros lo debemos de administrar. Es que no tengo tiempo para orar. Es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Tiempo tenemos, hermano. Tenemos 24 horas, hermano, y las 24 horas no creo que estemos ocupados todas. Nosotros tenemos tiempo, hermano. Lo que falta muchas veces en nosotros es la disposición. Amén. Entonces nosotros debemos de administrar nuestro tiempo. Fíjense, hermanos, de las 24 horas que nosotros Dios nos da de vida, digamos que le sacamos el diezmo al tiempo. 2 horas con 40 minutos. Lo mínimo, hermano, que le tenemos que invertir a Dios. 2 horas con 40 minutos. La pregunta del millón es, ¿lo hacemos o no lo hacemos, hermano? ¿Invertimos en su palabra? ¿Invertimos en su oración en esas 2 horas? ¿O no, hermanos? Debemos nosotros tener eso en cuenta. Ahora, ¿cuál es la segunda área que Dios nos pide ser buenos administradores? Es en el hogar o en la familia. Miren lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Un versículo muy bonito. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. ¿Estamos ahí? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. 8 y 9. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En el hogar, hermano, para poder administrar un hogar correctamente, en el hogar se debe de reconocer que Cristo es la cabeza. El hogar, hermano, obviamente enfocándolo en el ámbito cristiano, en donde la casa es cristianos todos, el hogar debe de ser un sitio de descanso y no de peleas. Y aún lo vimos nosotros en el discipulado, los que estaban llevando el discipulado, hay un tema que se llamaba de la familia, en donde ya en algunos hogares, hermano, parece más como un campo de guerra, en donde ya el término hogar ya ni queda, hermanos, en donde están, como decimos aquí coloquialmente, como perros y gatos, se andan agarrando ahí, los papás, el papá contra la mamá, los hijos, los hermanos entre ellos. En otros hogares es la mamá la que sobresale más, le pega al marido, le pega a los hijos. En otro es el papá, le pega a la mujer, le pega a los hijos. En otros son los hijos los que golpean a los padres y los tienen marginados. Bueno, hay un revolotico. No hay una dirección, una correcta administración.
Pero en el hogar cristiano, hermano, el esposo tiene que ser como Cristo. La esposa tiene que ser como Cristo. Los hijos tienen que ser como Cristo. Yo crecí con unas frases que me decían por lo general: tú no tienes que ser igual que yo, tienes que ser mejor que yo. En el ámbito es correcto, se puede decir, porque obviamente lo que nos quiere decir es de que pues, no cometas mis errores, arréglalos, o sea, sé mejor que yo en esas áreas. Si yo me equivoqué en esto, pues no lo hagas. Pero en el ámbito del creyente, en la familia del creyente, nosotros tenemos que apuntar a ser como Cristo, no como ser mejor que una persona terrenal de aquí de la tierra, sino ser como Él. Amén. Porque en la familia del creyente, hermano, en una familia cristiana, todos tienen que apuntar a ser como Cristo. Porque esa es la correcta dirección, hermano. Amén. Y miren lo que dice, y es lo que nosotros tenemos que tener, y hay principios en la Biblia. Miren, ¿qué es lo que demanda Dios a los esposos? Miren, vayamos a Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, está atrás de Filipenses. Efesios 5, 25 y 26. Es lo que Dios demanda a los esposos, son los principios del matrimonio. ¿Estamos ahí? Efesios 5, 25. Amén. Dice: maridos, esposos, amad a vuestras mujeres, o sea, vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero ¿qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora, eso es algo que es un amor ágape, amén, ese es el amor de Dios. Entonces nosotros debemos, como esposos, debemos de tener en cuenta eso. Y no quejarnos de que con quién me casé, como algunos dicen. Entonces nosotros tenemos que también tener en cuenta eso. Ahora, ¿cuál es el principio de las mujeres? De las esposas. Ahí mismo en Efesios 5, pero ahora un poquito más atrás, en el versículo 22. Dice: las casadas estén sujetas ¿a quién? A sus propios maridos. ¿Como a quién? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, aquí el versículo muchas veces se saca del contexto y piensa de que la mujer tiene que estar en un ambiente abajo, marginado, en donde tiene que soportar golpes, en donde tiene que soportar humillaciones. No es así. Aquí el marido, como es cabeza, como es reflejo de Cristo, es porque crece en una actitud como Cristo. El marido crece con pensamientos conforme a Cristo. El marido tiene que apuntar a ser la viva imagen de Cristo. Amén. Y por ende la esposa le tiene que obedecer. Amén. Porque así como obedece a Cristo y como su marido es el reflejo de Cristo, pues se compensa ahí. Ahora, también hay mandamientos o principios hacia los hijos. Más adelante, en Efesios, pero ahora el capítulo 6, versículo del 1 al 4. Dice, Efesios 6, del 1 al 4. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, a nosotros nos demanda honrar a nuestros padres y a nuestra madre. Amén. Pero no honrarlos en el sentido de que los honro por lo que me dan. En el sistema del mundo es así.
Tú me das, yo te respeto. ¿Cuánto das? Es lo que vales. ¿Cuánto tienes? Es lo que vales. En el creyente no es así. Nosotros honramos a nuestros padres por lo que son, porque son creación de Dios. Por ende son a la imagen de Él. Y nosotros le tenemos que dar el respeto adecuado. Amén. Si ellos hicieron lo que hicieron y los lastimaron, pues allá ellos tienen que dar cuentas, pero nosotros le tenemos que dar igual el mismo valor que como a un hermano de la iglesia. Y eso va tanto si es creyente o no es creyente el papá. Amén. Entonces ahora también aquí dice: no provoquéis a ira a los hijos. No se está refiriendo a los mandados, o sea, de que yo me enojo porque mi mamá me manda el mandado, sino se está refiriendo a que los padres no deben de provocarlos, por ejemplo, a cuando los padres humillan al hijo. Por ejemplo, cuando le dicen: es que eres un bueno para nada, mejor no hubieras nacido, mejor no te hubieras tenido, mira, el hijo del vecino es mejor que tú. O sea, de ese índole, de ese tipo de pensamientos, los padres no deben de cometerlos. Amén. Y entonces ya vemos cómo nosotros debemos de administrar bien un hogar. Amén. De administrarlo bien conforme a los principios que Dios ha establecido. Y ahora también nosotros debemos de tenerlo muy en cuenta, que Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas de nuestra vida, de lo que hicimos en nuestra vida. Dios nos va a pedir cuentas de nuestra familia. Dios nos va a pedir cuentas de nuestro trabajo, de lo que nosotros hacíamos delante de la sociedad. Dios nos va a pedir cuentas de nuestro matrimonio. Bueno, si es que pasamos algunos de aquí, nosotros nos va a pedir cuentas Dios de eso. Nos va a pedir cuentas de qué hicimos con los dones. Y para los que estamos como en un ministerio, como su servidor, como pastor, nos va a también pedir cuentas Dios de ello. Hermano, en cada una de las áreas Dios nos va a pedir cuentas. Por eso hay que pensarle dos veces si nos queremos casar. Bueno, entonces la tercera área, hermanos, la tercera área de nuestra vida, y por último, que nosotros debemos de tener en cuenta, y ese algo en donde como que ya la mayoría coge ahí, es en el área de nuestro dinero, de las finanzas. ¿Cómo ser buen administrador ahí, hermanos? El dinero y los bienes que tenemos, hermanos, son de Dios. Por ende, hermano, es nuestra responsabilidad cuidarlo. Amén. Y saberlo administrar. ¿Por qué, hermanos? Aquí hay algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Que Dios ha prometido suplir nuestras necesidades de cada uno de nosotros, pero hay algo muy importante: las necesarias, no las exageradas. Las necesarias Dios ha prometido suplir. Miren lo que dice Mateo 6, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, versículos del 31 al 34. 6, 31 al 34. Indica con un amén cuando estén ahí. Amén. Mateo 6, 31 al 34. Amén. Amén. Dice la palabra: no os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ahora, hermanos, aquí hay algo muy importante. El dinero no es bueno ni malo. Lo malo es la actitud de nosotros que tenemos hacia él. Amén, porque dice la palabra, miren, vamos a leerlo en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6. Está delante de Tesalonicenses. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Un versículo también muy conocido.
Pero va. Timoteo, ¿qué? Perdón. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo, vamos a leerlo desde el 7. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 10. ¿Estamos ahí? Sí, del 5 al 10. Ok, dice, porque nada hemos traído a este mundo, ¿y qué? Y sin duda, nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces nosotros debemos de tener cuidado, hermano. ¿Por qué debemos de tener cuidado? Porque hay una parte donde nosotros debemos de tenerlo y es en los ojos. ¿De dónde viene la avaricia y la codicia? Obviamente proviene del corazón del hombre, pero en lo externo es influenciado muchas veces por lo que vemos. Miren lo que dice Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, el Evangelio de Lucas, tercer libro del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15. Amén. 12:15. Amén. Amén. Dice, y les digo, está hablando Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en ¿qué? En la abundancia de los bienes que posee. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta esto. No caer en el ámbito de querer y querer y querer, estar como el asadón, quiero más, quiero más, quiero más, sino que nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta algo. Para poder administrar bien las finanzas, hermano, tenemos que tener en cuenta esto: no gastar más de lo que tenemos. Así es. No gastar más, hermanos, de más. ¿Por qué entra por los ojos la codicia o la avaricia? Por lo que vemos en el internet o en la tele. Mira, vemos una oferta, mira, una pantalla, mira, de 16, mira, está 8,000 pesos. Tengo 6 nada más, me voy a endrogar con el vecino, le pido 2,000 pesos, y después lo pago. Y ahí que nos endrogamos, y vemos otra oferta y yo quiero, ¿ve? Son algo que se le llama, ¿no?, los compradores compulsivos, personas que compran por comprar, amén, no porque lo necesitan, sino porque quieren, amén. Entonces nosotros no debemos de caer en eso, hermano. Porque ¿cuál es la consecuencia de no saber administrar bien el dinero? Va a traer preocupación. A algunos les sucede que tienen presión alta. A algunos le da la taquicardia. Y a otros le da hasta una fuerte tensión, hermano. En donde muchas veces no podemos ni dormir, hermano. No se duerme, hermano. ¿Por qué? Porque tengo que pagar, se me viene el pago, no tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer? Y nosotros andamos pensando y pensando y pensando. Y todo eso pasó, ¿por qué? Porque no supimos administrarlo, hermanos. Amén. Aleluya. En nosotros, hermanos, no tiene que caer el pensamiento de que Dios provee, Dios provee, Dios provee, Dios provee. No, hermanos. Nosotros no tiene que caer en eso. Tenemos que tener en cuenta algo, hermanos. Amén. El dinero no se recoge, dijera por ahí, ¿no?, de canastas o algo, sino que nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado, hermano. Dios sí provee y todo, hermano, hasta un cierto punto. Pero ya lo que ya fue necedad de nosotros, ahí sí, mijito, tienes que pegarte la piña tú y trabajar para pagarlo tú. Porque ya es Dios el que te va a proveer mínimo lo necesario, hermano. Pero ya tú ya tienes que pagar un extra. Y lo tienes que pagar con tu cuerpo muchas veces. Y con eso no me estoy refiriendo a que te tienes que vender tú, sino de que tienes que pagar con esfuerzo físico. Amén. Entonces,
Hermano, en todo siempre hay que poner en primer lugar a Dios. En todo lo que administremos en nuestra vida, lo que vivimos en nuestro tiempo, siempre Dios tiene que estar en primer lugar. Y hay una ley de la vida que nosotros tenemos que saber, hermano, y es que nosotros tenemos que aprender a vivir con lo que nosotros tenemos. Amén. Tenemos que aprender a vivir con lo que se tiene, hermano. Eso implica ser un organizador, hermano. Amén. Amén. Entonces, en conclusión, hermano, de lo que vimos, resumiendo, vimos que nada es nuestro, todo proviene de Dios, y tú y yo somos mayordomos o somos administradores. También debemos administrar bien nuestra vida, el hogar y las finanzas, como entre otras cosas. Y si administramos bien, pues obviamente Dios nos bendice. Y no solamente nos bendice en manera monetaria, sino nos bendice con paz, con tranquilidad, no dormir preocupados porque no tenemos con qué pagar, entonces dormimos bien, hermano. Amén. Entonces, hermanos, ese es el tema que el Señor puso en mi corazón para compartírselos a ustedes, pero esperando que haya sido de gran bendición, hermano. Pongámonos de pie, agradezcamos al Señor. Amén. Y démosle gracias por su palabra, que nuevamente, como cada semana, nos permite leerla. Amén. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor amado, gracias porque tú nos instas, Señor, nos exhortas, nos animas a ser buenos administradores de la gracia que es tuya, Padre. Padre, ayúdanos a ser esos buenos administradores. Si es que hay un área en mi vida o en la vida de mis hermanos que nos falta administrar bien conforme a ti, Padre, ayúdanos, Señor, a que todo vaya en marcha, todo vaya bien en orden, Señor, todo sea organizado para tu gloria y para tu honra, Padre. Queremos ser buenos administradores, Padre, para no tener, Padre, que pagar una consecuencia de ello, Padre. Ayúdanos, Señor amado. Gracias por permitirnos leer tu palabra, Señor. Y también yo te pido por aquellos, Señor, que están viendo a través de las redes sociales. Tú también, Señor, les ayudes a ellos, Señor, a ser buenos administradores de ella, Padre. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento en donde estuvimos conviviendo, Señor, y escuchando tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor amado. Padre, ayúdanos, Señor, a que esta palabra tuya se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, Papito Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor.